En el día de ayer vimos el fenómeno meteorológico, astronómico del eclipse. En este momento vamos a hablar con Miguel Ponce, economista, y esta forma que tienen los mercados de eclipsar a la economía real. La gran pregunta, Miguel, es si es un eclipse total o parcial. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas, Santiago? Alegría estar contigo. Yo lo había planteado más bien, no voy a hacerme el distraído con tu pregunta, sino que lo había planteado porque Argentina ayer, uno podría decir, si hubiera querido escenografiar lo que estaba ocurriendo en la calle y en la política argentina y lo que estaba ocurriendo estelarmente, la luna eclipsando al sol. Y el pueblo en la calle, yo diría, eclipsando a un gobierno que, por supuesto, horas después tomó lo que nadie deseaba que tomara, que es el veto, ¿no es cierto?, al financiamiento universitario. Pero también, ahora que vos traes este tema, amerita hacer un juego de palabras con esto. Porque claro, ¿qué es más preponderante? Que el divorcio entre la economía real y los mercados nos indiquen que esto que está pasando casi de manera inentendible, no solo para nosotros, sino también para los observadores internacionales, que es que las acciones argentinas, a contramano de lo que está ocurriendo en Wall Street por el hecho de los bombardeos, ¿no es cierto?, allí de Irán, Israel, etcétera y demás, la subida, 5 puntos primero, 3 puntos más del petróleo, ¿no es cierto? Pese a que las bolsas están cayendo, no solo en Asia, también en Europa, ha habido caídas y retrocesos en Wall Street, los papeles argentinos, las acciones argentinas todas para arriba, y Sí, los dólares hoy, todos hacia abajo, continuando la tendencia del día de ayer. Es sí. decir, tenemos, por un lado, que el Fondo Monetario se asusta con los índices de pobreza que se han registrado. Los datos de consumo que me están llegando de amigos supermercadistas son espantosos. Yo te diría que esa sensación de divorcio, yo hace mucho tiempo que no lo veía. Es decir, todas las caídas de ventas que se dan, todavía da la sensación de que el consumo masivo no ha encontrado piso. Vos fíjate, en agosto se produce una caída de más del 17%, casi 17,5% en supermercados, que es el peor registro de un mes en una década. Digo, son singularidades entre la economía real y los mercados que parecieran como, diríamos, desordenar los pensamientos lógicos y romper todos los manuales. Y uno entonces se pregunta, pero ¿y por qué entonces estamos con esta situación en la cual, pese a que caen todos los dólares, pese a que claramente el superávit fiscal se está logrando, pese a que casas más, casas menos, la inflación aparece más o menos bajo control, o por lo menos eso es lo que se transmite, ¿no es cierto? Y lo que la gente está sintiendo de una u otra manera. ¿Por qué el riesgo país no baja a niveles de lo que debiera permitir que Argentina tuviese acceso a los mercados Claro, internacionales? hoy está en 1276 bajando de los 1300, Que Miguel. es una baja importante, Sí, pero a claro. esta altura, con casi 8 meses, ¿no es cierto?, de tendencias como las que estamos diciendo, la lógica sería estar entre los 800 y 900 que nos permitiese ingresar al financiamiento internacional. Caputo lo dice hoy en relación a Pampa, creo, ¿no es cierto?, que ha conseguido financiamiento internacional y lo trae como un ejemplo de por qué el gobierno no se va a meter con los dólares del blanqueo para no dar la señal de que está desesperado por el horizonte que tiene de pagos para el próximo año, ¿no es cierto?, que estamos Ujú. orillando los 7.000 millones de dólares, que por supuesto es una gran incógnita de dónde va a salir eso. Creo que lo central de por qué no se logra el bajar el riesgo país a los niveles que permitieran un financiamiento internacional es porque me parece cada vez se hace más notorio que si no tenemos, sea un repo sólido o
lo que todos están esperando, un replanteo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo tramo, ¿no es cierto? Una nueva alternativa que permita entonces sí pensar en un 2025 tranquilo en términos de las obligaciones internacionales. Y se sigue dando la imagen de que andamos a los manotazos. Ayer era, y lo dijimos acá, el tema del Banco Europeo, ¿no es cierto? Después se dice, ahora se está pensando que el efecto Susana, como yo lo decía ayer acá en este canal, por el hecho de que lo más importante de la entrevista con Susana fue el viraje en relación a China, ahora ya están hablando que tal vez aparezcan fondos de China, si Sí. los del fondo... Bueno, entonces, esa sensación de que estamos manoteando por todos lados, me parece que es lo que está impidiendo que el riesgo país empiece a reflejar un poco más estas otras tendencias que hablábamos del divorcio de los mercados en relación a la economía real. No sé si vamos coincidiendo por ahí. Sí, recién pensaba, ¿quién va a poner la rayita abajo? ¿Qué significa esto, Miguel? Vos que has jugado alguna vez a la lotería familiar, sin la rayita de abajo, uno puede ver un 6 o un 9. Tenemos analistas financieros, economistas, que ven un 6, vos ves un 9. Sí, más ¿Cuál, cerca de un 9. ¿Cuál es la verdad? Porque vos estás en una vereda, el otro en otra. Pero tiene que haber una verdad. Alguien tiene que ponerle la rayita para entender, aunque estés del otro lado, que es un 6 al revés. Y no tomarlo como un 9. Lo verosímil de la Argentina, el decir, bueno, esto va a recuperarse por tal o cual motivo, cuando en realidad hay caída de consumo. Decir que el crédito está movilizando al consumo interno, digo, bueno, pero ¿cuántos pueden tomar crédito? Entonces digo, entre el 6 y el 9, ¿quién le va a poner la raya para entender si es un 6 o es un 9? Debiera ser la política, ¿no es cierto? Debiera ser la política económica con soporte de un horizonte político en un año electoral como este, que como el que vamos a ya estamos en campaña, digo, desde Parque Lezama hasta la expresidenta apareciendo en La Matanza, hasta la propia marcha de ayer, donde hemos visto gente que aprovechó una circunstancia tan transversal como es el reclamo por el financiamiento de la educación pública y en particular de la universidad para hacer sus reapariciones o lanzamientos de cara a una campaña. Me parece que sí, que la política debiera ser la que ordene un poco si la rayita del 6 o del 9 nos dan una apariencia de verdad y de sensatez. Va a Claro. ser muy difícil, Santiago, porque noto un estado como de confusión en términos precisamente de esta categoría, de la categoría política. Creo que hay paradójicamente más claridad en la economía y en los mercados y lamentablemente en lo que está ocurriendo en la economía real, uno hasta puede predecir cómo va a venir el día que lo que pueda ocurrir en la política. Vos me preguntás, a priori, ¿qué va a pasar con la votación el próximo miércoles? Y yo tengo que decirte que no lo sé, por más que crea que todos los diputados se han comprometido a la defensa de la educación Claro. pública y del financiamiento, no lo sé, porque nuevamente ante cada ley importante el gobierno sale de shopping, con distinta suerte. ¿Sabes? Esta es más difícil que las dos anteriores, ¿eh? Y ahora te voy a sumar otra cosa. ¿Sabes cuál es la única forma de no necesitar la rayita? Tener un La única, consenso. La única forma de no necesitar, estando en una vereda o de la otra, la rayita para saber si es un 6 o un 9, es un complemento, es agregar un 9 al lado del 6. Porque el correctísimo. 6-9 se ve de un lado o Perdón. del otro. Eso sería el consenso. Si aplicara mis dotes de psicoanalista, no te voy a interpretar el 69. Lo No, no, dejamos no. ahí, el 6 al lado del 9. Es justamente encontrar algo que de un lado y del otro sea creíble e Suscribo, inalterable. suscribo totalmente. La pregunta es, ¿el consenso es lo que se movilizó ayer o falta el consenso con lo que no se movilizó ayer, que sería el oficialismo? Existen los paraguas institucionales y la solidez institucional y la sabiduría para poder tratar de buscar estos consensos. Ojalá la economía termine ordenando a la política
porque veo más cerca esa situación, por más dolor que está generando, ¿no es cierto?, en términos sociales, por más divorcio que está habiendo con lo social, que la política, que la veo todavía muy desorientada. Ahí te lo pregunto, Miguel, porque te están tocando la puerta para el miércoles que viene, porque es la Unión Cívica Radical la que tiene un peso muy importante para no repetir el asado del otro día, para no repetir el avalar este veto. ¿Qué va a pasar? Creo que no casualmente el día de hoy la Unión Cívica Radical es la que ha pedido la convocatoria a la sesión del miércoles que viene para tratar el tema del rechazo al veto. Creo que no es casual que lo haga. Me parece que se ha logrado, y ayer lo pude notar en la propia columna de la Unión Cívica Radical que salió de la Casa Radical ahí en Tucumán 1660, una unidad, te diría, de todos los sectores, como hacía mucho no la veía. Iba Tetaz al lado nuestro, iba el senador de Formosa, ¿no es cierto?, al lado nuestro. Venían sectores que anteriormente no los veías en la calle. Lo veías a Facundo Manes y veías a sectores más vinculados a los Malbec. Espero yo que haya coherencia en este tema que siempre nos ha unificado. Pensá un pequeño dato. Todos los que estaban allí surgieron de la Franja Morada, dirigentes de la Franja Morada, que es la defensa de la universidad pública. Por eso te lo digo y te voy a esperar yo acá seguramente después del miércoles para empezar a ver un poco a los propios, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque sí, la Unión Cívica Radical puede poner ese 9 para que no se altere ni de un lado ni del otro. Esperemos que lo haga. Gracias.